la informática como materia fundamental en el sistema educativo del siglo XXI. Nos la va a presentar Darío Álvarez de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias, Darío. Gracias a ti, gracias a todos por venir. Vamos a colocar aquí el material. Bueno, pues nuestro artículo está en la línea que creemos que es la que deberíamos de tomar. No está proyectando. Ya lo sabía yo. ¿Por qué? Correcto. Es igual. Repetimos. Ahora ya sí se ve, una presentación con transparencias, espero que sean buenas, pero bueno, ya me diréis después. Bueno, pues como decía, nuestro artículo es un artículo que va en la línea de creer que la informática debería estar dentro del currículum educativo de la educación obligatoria, ¿no? En un sistema educativo del siglo XXI, como dice el título. Ya se ha presentado en una sesión anterior una declaración de CODI y AENUI en esta misma línea, un poco más enfocada al contexto de la secundaria y la legislación concreta española. Aquí vamos a hablar un poco también del contexto general internacional, cómo están otros países con respecto a este tema, cómo está nuestro país, ya veremos que no muy bien en este aspecto, y centraremos un poco en la palabra quizás que está de moda en esta tendencia de incluir la informática como materia troncal al nivel de matemáticas, lengua, etcétera, ¿no? De cualquier otro sistema educativo, que es el pensamiento computacional, que quizás es la palabra que está ahora teniendo éxito en este ámbito. Así que haremos un poco una panorámica de por qué va a ser necesaria la informática. Creo que todos estamos de acuerdo en eso, como una capacidad fundamental de nuestros chavales y nuestros ciudadanos posteriormente, que es el pensamiento computacional, cómo está la situación internacional y española, y bueno, a ver qué se puede hacer en ese ámbito. Bueno, la informática somos la mayoría del gremio, ¿no? Entonces creo que no hace falta indicar que hoy en día el mundo no se entendería sin la informática. Es imprescindible para que funcione el mundo actual. Muchas otras cosas son imprescindibles, obviamente, pero es que la informática hoy en día ya está al nivel de esas, ¿no? Incluso por encima, porque sin la informática y esas otras cosas de las que dependemos, por ejemplo, el sistema de reparto de la electricidad y de creación y generación de energía, tampoco funcionaría. O sea que es transversal la informática para que funcione el resto de las cosas, ¿no? Entonces, si uno no sabe, una persona, un ciudadano, no sabe qué es la informática, cómo funciona esto de los algoritmos y las máquinas que ejecutan programas y demás, pues no va a entender el mundo en el que vive, ¿no? No va a poder ser un ciudadano pleno, ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los que sí lo saben, eso ya veremos que es la famosa alfabetización, y por supuesto no va a poder alcanzar el éxito personal en su propia vida privada y profesional, ¿no? Todo esto que yo creo que ya llega un momento que es evidente, ¿no? En otros países se están dando cuenta también, ¿no? Pues sin embargo no se ve en general, sobre todo en nuestro caso, que es el que más conocemos, reflejado en la educación obligatoria. Aquí se sigue hablando de TIC para allá, TIC para acá, nos abrasan con ese palabra, ¿no? Y ni hay materia, ni asignatura propias, y bueno, no creemos que es el camino a seguir, ¿no? Como ejemplo de efectivamente esta tendencia de incluir la informática como materia, si buscamos por internet literacy, alfabetización y siglo XXI, pues nos encontramos un montón de referencias a que la alfabetización digital es la nueva alfabetización del siglo XXI, la alfabetización computacional, también muchas referencias a la programación y, sobre todo, al pensamiento computacional, que para mí y para mucha otra gente básicamente son expresiones de una palabra que parece que hay miedo a pronunciarla, que es informática, de toda la vida, ¿no? Como quien dice. Hay una clara tendencia a que la informática se incorpore como materia troncal en los sistemas educativos, ¿no? en la educación obligatoria.
no el TIC, reconozco que estoy bastante quemado con esa palabra o ese palabra, esas siglas, ¿no? Sino con contenidos propios de informática. La materia es la propia informática, no lo que nos han estado empujando por la garganta hacia abajo, que es la informática de usuario. Estos monigotes que lo único que hacemos es manejar cosas que otros crean sin saber ni cómo funcionan, ni para qué sirven, qué otras posibilidades podrían tener, cómo podría yo aprovecharlo más en mi beneficio, y simplemente nos condenan a ser simples usuarios de las aplicaciones, ¿no? Ya digo, cada vez en más países esto está cambiando y se está incorporando la informática como materia troncal. El caso más espectacular, por decirlo así, es Inglaterra, que han cambiado de arriba abajo el currículo y entra la informática con el nombre de informática. Y otros países que no tienen un sistema más descentralizado, pues, por ejemplo, muy claro es el caso de los Estados Unidos, que hay organizaciones privadas como code.org, en la que gente como Bill Gates y Zuckerberg, toda esta gente que tiene mucho dinero, pues va en esa misma línea, y bueno, ya que en el currículum no se decide centralizadamente, bueno, pues lo hacen de manera privada, propugnan que cada vez se imparta más informática en la escuela, por decirlo así, ¿no? En España tenemos la última reforma educativa de la LOMCE y bueno, ya adelantamos que la oportunidad ha sido otra vez desaprovechada. ¿Qué es lo que proponemos o qué se podría hacer? Bueno, pues dentro de nuestro contexto, pues intentar paliar los efectos de la LOMCE. Hay una pequeña posibilidad de incluir contenidos de informática per se en el currículo, que es con unas materias de libre configuración que cada una de las autonomías puede definir sin regulación central, etcétera, ¿no? Creemos que si se pudiera hacer esto debería ser claramente orientada al pensamiento computacional, del que hablaremos dentro de un momento, y que además de explicar, bueno, la informática de toda la vida, ¿no? Los fundamentos, los ordenadores y el software, darle ese toque de pensamiento computacional para, bueno, fomentar todo esto que nos dicen que es tan bueno de la creatividad y la resolución de los problemas para el futuro, ¿no? Ya digo que la palabra quizás, o bueno, el término que más engloba esta tendencia es el pensamiento computacional. Probablemente esto seguirá incrementándose y acabaremos oyendo más veces este término, pensamiento computacional, ¿no? Bueno, esto ya lleva unos años bastante trabajado y estudiado, y básicamente es un proceso de solución de problemas. Hay una serie de definiciones, ¿no?, que se puede implementar con los ordenadores, que obliga a organizar los datos y analizarlos de manera lógica, ¿no? Necesita de la extracción de datos para representar la realidad, ¿no?, el problema que quiere solucionar, que permite automatizar esa solución que le das al problema mediante un sistema algorítmico, en el cual no se acaba ahí, sino que las soluciones se van analizando y se van mejorando cada vez más para alcanzar soluciones mejores, y que esas soluciones se pueden generalizar y transferir a otros problemas similares, ¿no? Pues es que esto, vamos, es las capacidades que la informática necesita y desarrolla para poder, digamos, trabajar o ser competente en la materia de informática, ¿no? Porque esto nos suena bastante, que esto es básicamente lo que se necesita para poder desarrollar soluciones informáticas, ¿no? Automatizar las soluciones con pensamiento algorítmico, abstracción de datos. Bueno, pues sí, creemos que la informática es la que más prepara para el pensamiento computacional, como no puede ser de otra manera, ¿no? Bueno, beneficios, no voy a tener mucho, tiene los beneficios típicos, ¿no? Pues te permite manejar la complejidad de una manera más segura, no te asustas con el tamaño del problema, dices esto es imposible resolverlo, pero te da herramientas para poder atacarlo por partes, dividir en sus sistemas, todo ese tipo de cosas, ¿no? También cuando el problema no está estructurado te ayuda a estructurarlo, te ayuda a ser perseverante y seguir insistiendo para acabar de resolver un problema, como todos los que hemos trabajado con los compiladores y tal, y venga otra vez hasta que sale, ¿no? En cierta manera da una capacidad de tolerancia a la ambigüedad, el tema ese de los requisitos del usuario, una cosa es lo que se dice más o menos que hay que hacer, pero luego hay que concretarlo. Y bueno, necesita de la comunicación y el trabajo en grupo, que en general son capacidades que son necesarias para cualquier ciudadano, no solo para la gente que se vaya a dedicar profesionalmente a la informática, ¿no? Hemos realizado una pequeña panorámica de los países de nuestro entorno. Voy por 8 minutos, voy bien, ¿no? Bueno, seguimos.
en los cuales, como decía antes, el más importante quizás es Inglaterra. Inglaterra este septiembre va a tirar a la basura el currículum que tenía de TIC, que el propio ministro lo calificó de destructivo y que aburría a los chicos hasta el tuétano. Y han tachado TIC y lo han llamado, como hay que llamarlo, informática, en inglés computing. Va a ser obligatoria y va a tratar temas de informática, no de informática de usuario únicamente, que se pueden trabajar de manera transversal, ¿no? Bueno, pues ciencia de la computación, tecnologías de informática, etcétera. Y en cada uno de las etapas, pues ya vemos que ya desde pequeñitos, desde los 5 o los 7 años, ya empiezan a trabajar, obviamente adaptados a su nivel, con algoritmos y programas, siguen evolucionando con diseño de programas, conceptos de redes, tema de depuración, perseverancia, busca de errores y demás, ¿no? Y de los 11 a los 14 años, ya un poco más maduritos, ya trabajan con lógica, o trabajarán, ¿no? Con lógica, estructura de hardware y software, convertir esas ideas que tienen en algoritmos que se puedan implementar, y la última fase ya sí que es dependiente de cada centro. Eso es el país, digamos, que está un poco siendo referenciado en estos temas. Los 5 países con mejor sistema educativo del mundo, según la OCDE, hemos hecho un pequeño repaso y, por ejemplo, todos tienen en mayor o menor medida la informática. En concreto, Canadá, en Ontario, tiene una sección específica de estudios de informática, de Computer Studies. ¿Cómo funcionan? No cómo manejarlos, no informática de usuario. En Israel, pues tienen un currículo hecho desde hace ya bastantes años, bueno, bastantes, una década quizás, en el que hay 5 asignaturas optativas de informática en secundaria. Uno de los que lo desarrolló fue David Harrell, o sea que los algoritmos y todo este tema de diagramas de estados y tal, bueno, no es un currículum de informática de verdad, son asignaturas informáticas. En Japón hay una asignatura obligatoria en la línea de la resolución de problemas. En Estados Unidos, como decíamos, pues depende de cada estado, y hay quizás el movimiento social del code.org, que bueno, podéis entrar en code.org y ver todos los vídeos de Bill Gates y Zuckerberg y demás. Y en Nueva Zelanda, que es el 5º país mejor en su sistema educativo, tiene una asignatura una materia de tecnologías digitales que se puede concretar en una asignatura de informática y programación. ¿Qué tenemos en España? Bueno, no nos vamos a asustar. Bueno, entonces, sí, teóricamente el TIC, o la TIC, o como lo queramos llamar, ¿no? Sí, es muy importante, vienen ahí unos objetivos que todos los alumnos al acabar y tal. En la práctica, nada. En la práctica, lo que hay de TIC, por decirlo así, es informática de usuario repartido de manera transversal en otras asignaturas. No está con ese nombre, pero básicamente buscar información con el Google, manejar el Office y manejar programas de fotos y vídeo. De lo que es la informática propiamente dicho, nada. En secundaria, pues va hasta peor, porque la optativa que había de informática ya se ha desaparecido, ¿no? Sigue el tema del TIC, hay 2 temas en una asignatura de tecnología y, bueno, aparecen en bachillerato unas optativas, aunque se llaman TIC, que sí que tienen algo de contenidos de programación. Pero, bueno, el bachillerato ya no es educación obligatoria. ¿Qué podemos hacer? Poco. Cambiar el sistema educativo y demás, ¿no? Pero, bueno, realmente poco. La LOMCE es una oportunidad desaprovechada. Como decía, podíamos ese resquicio de la libre configuración autonómica, poner una materia que esté relacionada con ese tema del pensamiento computacional. Sería un reto y una oportunidad que alguna comunidad autónoma decidiera lanzarse ahí a la piscina. En Asturias ya no existe esa posibilidad, por ejemplo, porque ya se ha cerrado esa libre configuración. Es muy difícil porque hay muchos intereses y, bueno, ahí es difícil. Pero, bueno, concretamente aquí en Asturias ya lo han cortado. Han escogido otra optativa. Pero, bueno, en otras comunidades, no sé cómo estarán de avanzadas, podría ser. Ya para ir terminando, desde el punto de vista propio, mirándonos al ombligo, bueno, no creemos que esto vaya a tener más o menos alumnos, hay estudios contradictorios en ese respecto, ni es lo importante en realidad. Sí que van a estar más informados, van a saber en qué se meten si deciden estudiar esto, probablemente saldrá mucho mejor tasa de éxito, no tendríamos esos problemas en las asignaturas de programación y indirectamente, además de que la sociedad se beneficie, nosotros yo creo que también nos beneficiaríamos. Así que, resumiendo, la tendencia mundial claramente es que la informática es una materia troncal como las demás, como matemáticas, la lengua, ciencia, humanidades en general. En España estamos en los años 90. Seguimos conectándonos a Internet con el módem y manejando el Google y el Office. Y queda ese pequeño resquicio, aunque muy pequeño, de poder paliar un poco con esa asignatura de libre configuración.
Y con eso concluyo, en 13 minutos 47 segundos. ¿Alguna pregunta breve? Adelante, por favor. Hola, Xavi Molero, de la Universidad Politécnica de Valencia. Me parece un trabajo muy interesante y sobre el cual se podría hablar muchísimas horas. A mí me plantea algún temor, ¿no? Algunos aspectos propios de la informática, propios nuestros, sobre los cuales estamos dando muchas vueltas siempre. El primero es la cuestión semántica. No nos ponemos de acuerdo en el computador, ordenador, informática, computacional, computing, informatics, etc. Después, en secundaria, ¿qué enseñar? O sea, a mí me encantaría tener esto mismo que estás planteando, algo similar a matemáticas, a historia. Hay un temario, digamos, consensuado y esto sería interesantísimo tenerlo todo, o sea, la ESO, el bachiller, tenerlo bien definido, porque me da cierto miedo volver a vivir esto. Me suena algo vivido. Por ejemplo, cuando la informática llega en los 80 al BUP, yo me acuerdo que la impartían matemáticos, se enseñaba el BASIC, después pasamos a la ofimática, se enseñaba el WordPerfect y cosas así, de base, después viene el Office, seguimos en lo mismo. Ahora, la iniciativa de Code está muy bien, pero digamos que retomamos de nuevo la versión del logo, mucho mejor, desde luego, pero volvemos de nuevo a intentar ese pensamiento computacional que de alguna manera ya lo está haciendo el ajedrez. El ajedrez es muy similar al pensamiento computacional y sigue habiendo una carga muy fuerte de la voluntad. Se imparte el ajedrez en aquellos centros que realmente quieren hacer esto. Entonces, esto ya digo, lo que es esta situación, incluso lo vemos, por ejemplo, en todo el tratamiento de las competencias, de la regulación de la propia profesión de informático. Estamos ahí y esto me parece que es una pata más de la situación. Hombre, obviamente el problema dentro de un sistema educativo, hacer un currículum educativo en el que haya un cambio grande en ese currículum de más materias troncales que las tradicionales de toda la vida, es un problema muy grande. En Inglaterra lo han abordado y está en la página web, bueno, pues puedo dar la referencia, el currículum con el programa que llaman ellos, el program, que tienen que dar en cada una de esos, de 5 a 7 años, de 7 a 10, etcétera, ¿no? Y viene el currículum y, bueno, lo podéis ver, es de informática. Es de informática. Ahora que obviamente en cada país sería necesario un proceso por el cual se reflexionara, igual que reflexionaron en Inglaterra, en el que estuvieran todo el mundo implicado, porque claro, no solo somos nosotros la parte de la informática, cada uno ve su lado, ¿no? Es un problema muy complejo y muy difícil, como de hecho se ve que cuando hay reformas educativas la reforma casi nunca suele mejorar sustancialmente, sino a veces empeorar lo anterior, ¿no? Pero yo creo que el proceso habrá que empezarlo en algún momento determinado y ponerse de acuerdo en que, bueno, sí, muy bien, venga, el pensamiento condicional, ¿cómo? Bueno, vale, pero vamos a empezar a hablar de ello. Tenemos referencias ya internacionales, no vamos a partir de cero, ¿no? Yo os recomiendo que echéis un vistazo al currículum nacional inglés y viene, una manera esquemática y resumida, hay documentos más detallados, viene cada una de las cosas que tienen que saber, bueno, que tienen que enseñar todos los colegios ingleses en la materia de informática y que lo comparéis, bueno, eso ya lo tengo resuelto para mí, computing igual informática. Toda esa computer science y tal, yo creo que esa es la equivalencia, ¿no? Y es muy interesante eso. Había una pregunta más. Una solo nos da tiempo. Y ruego brevedad en la pregunta y en la respuesta. Sí, bueno, soy Juan Carlos Abengual de la Universitat Jaume I. Y bueno, yo estoy de acuerdo un poco con lo que planteas, ¿no? Que desgraciadamente un poco la idea que se está transmitiendo a los chavales es que la informática es un poco como algo como ocio, relacionado con el ocio, el juego, y claro, pues eso no es una cosa buena. Y luego, por otra parte, me parece muy interesante lo que comentas en tu artículo, la presentación que has realizado. Y de hecho ayer en la asamblea de la CODI, pues una reunión que tuvimos de más de 3 horas y media, uno de los puntos donde
donde más hubo debate tenía que ver precisamente con un currícula que está preparando el Ministerio y que se pueden hacer alegaciones hasta el 21 de julio. Y aparte, relacionado con la declaración que se hizo ayer y que se presentó por parte de algunos compañeros, yo creo que sería interesante, y animo a que adjuntáramos también un poco tu trabajo, tu artículo, en las alegaciones. La idea era enviar esa declaración en las alegaciones antes del 21 de julio, pues presentar esto también, para que el Gobierno vea lo que se está haciendo en los países civilizados. Vamos. No, pues, tanto mis compañeros como yo estamos encantados de que adjuntéis el artículo, lo que consideréis conveniente, sin ningún problema, claro, por supuesto. Sí, sí. Pues desde aquí aprovecho para hacer la sugerencia. Que no aleguen ignorancia. Muchísimas gracias. Venga, muy bien, gracias.